Unos están en el círculo infantil, otros están en la casa y otros van para la escuela. Y todos necesitan un buche de leche, sobre todo. Teniendo en cuenta que es que usted no puede ir a comprar leche a ningún lugar. Ya miren todo lo que se gasta y vayan ustedes anotando. A ver si ustedes se creen que alguien con un salario normal aquí, con un salario medio de 3,000 pesos, puede comprar leche para su hijo. Yo esperé, yo resolví de la forma que yo entendí que tenía que resolver. Y cuando hubo que darle refresco, pues con el dolor de nuestra alma le dimos el refresco. Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Jaime, una creadora de contenido cubana que le encanta compartir su día a día con ustedes. Y como pueden oír, pues estoy hablando un poco más bajo porque realmente me duele muchísimo la garganta, sigo con catarro, pero bueno, también sigo con muchos deseos de hacer video para ustedes y de compartir con ustedes momentos de mi día a día. En el videito de hoy, primero que nada, porque hay muchas más cosas que quiero compartir con ustedes, quería mostrarles la panetela que estuve haciendo hoy. Ustedes saben que la panetela es mi vida y hay un mosquero horrible, entonces aproveché que, bueno, tenía todo el huevo, la harina y todas las cositas que me estuvieron enviando mis suscriptores y aproveché y hice una panetela. Y también por supuesto que teníamos corriente, que es algo que realmente me tiene muy asombrada, incluso hasta preocupada, porque hemos tenido corriente todo el día. Hemos tenido pequeños cortecitos, por ejemplo se va ahora y a los 5 minutos vuelve a venir y así, pero bueno, hemos tenido bastante corriente y ya les digo, estoy hasta preocupada porque como dice la frase, cuando la limosna es mucha, el santo desconfía. Generalmente en las madrugadas nunca tenemos corriente, quizás a eso se deba pues que tengamos tanta corriente ahora, o no sé si será porque bueno, en Pinar del Río hay carnavales. Yo más bien creo que se debe a que mañana es 26 de julio y todo el mundo sabe que aquí en el país se celebra el 26 de julio, el día de la rebeldía nacional. Es una fecha histórica en el país y me imagino que será por eso que tengamos tanta corriente hoy, no sé, digo yo. Bueno, el caso es que sea por lo que sea, pues aquí estamos aprovechando la corriente. Deben un minuto para guardar la panetela porque hay muchísima mosca y en un minuto estoy con ustedes. Pero antes díganme cómo me quedó, ¿qué les parece? Ustedes saben que yo, como siempre les digo, es poco a poco, es aprendiendo, es haciendo algo. Ahora sí, voy a guardarla y rápidamente vuelvo para continuar con el videito y seguir compartiendo con ustedes unas cositas que me estuvieron llegando, que me envió una suscriptora. Y disculpen la voz baja, trataré de que se oiga lo más alto posible, no sé, subirle el volumen al video, pero es que realmente me duele muchísimo la garganta. Enseguida estoy con ustedes. Bien, entonces vamos a continuar con esta compra que me hizo mi suscriptora y amiga Silvia Inés de Argentina. Esta suscriptora que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Realmente yo tengo muchísimo que agradecerles, como siempre les digo, a mis suscriptores y sobre todo a las chicas de mi grupo de WhatsApp que me han ayudado un mundo, un mundo. Yo realmente no tengo palabras para agradecerle tanta ayuda que me han dado. Todas ellas, muchas las que me dicen sí puedes decir mi nombre y a las que me dicen no, prefiero que las personas pues no sepan mi nombre. Pues bueno, yo les agradezco a ambas. Silvia no tiene ningún problema con que yo diga su nombre. Siempre lo he dicho desde el principio, desde la primera ayuda que me dio, que me ha ayudado muchísimo, ya les digo, con medicamentos, con donaciones de dinero. Cuando mi canal monetizó, pues ustedes saben que hay una parte que es las supergracias. Pues bueno, ella siempre me ha ayudado muchísimo en donaciones ahí mediante las supergracias. También me ha ayudado muchísimo con comida, con recargas a mi teléfono. Realmente me han ayudado muchísimo todas ellas. Realmente yo le estoy eternamente agradecida. Entonces vamos a mostrarles lo que me estuvo enviando Silvia y después les voy a estar hablando del asunto de la leche, como les dije en el video anterior, de la situación tan crítica que pasamos nosotros mismos, no los demás, porque todo el mundo la pasó, pero les voy a hablar de mi experiencia personal con la leche y Ricardito sobre todo, porque bueno, ya Dalson tiene 9 años, ya a la vez que cumplen 7 años no les toca leche. Eso ya lo sabemos desde hace muchísimos años, pero bueno, es que últimamente pues ya no es necesario llegar a los 7 años para que te quiten la leche y para que pases muy mal rato con la leche y los niños. Entonces voy a mostrarles lo que me estuvo enviando Silvia. Silvia, muchísimas gracias mi amor desde ya. Y
después seguimos con este tema, que les voy a explicar el por qué no hice un video antes con respecto al asunto de la leche, si tanto me afectaba y tanto me molestaba ese asunto. Vamos a empezar, miren, primeramente, un cartón de huevos. Silvia me envió un cartón de huevos también. Gracias a los huevos que me enviaron, pues pude hacer la panetela y también al azúcar, ustedes saben. Muchísimas gracias, Silvia. Tenemos huevos para comer. A Ricardito le encanta el huevo hervido. A él no tiene ni que ser frito, ni en tortilla, ni nada de eso. Él el huevo hervido le encanta. Realmente a él le encanta el huevo hervido. A nosotros, a todos, nos gusta muchísimo el huevo. Y para hacer panetelas, para hacer dulces. Muchísimas gracias, Silvia, porque el huevo es muy práctico para todo. También me estuvo enviando por acá. Tenemos harina. Es harina porque viene dentro de una bolsa. Dios mío, qué cantidad de harina. Muchísima harina. Bueno, todo esto es harina. Así que tenemos más harina para dulces, para panetela, para churros, para buñuelos. Muchísimas gracias, Silvia. Vamos a ponerlo por acá. También me envió leche en polvo para los niños. Muchísimas gracias. Más leche en polvo. Leche en polvo. Ay, déjame echarme un poco de aire porque realmente hay un calor terrible. Y el abanico no sé en qué lugar lo habré dejado. Es que hay un calor que ando con él para todas partes y después no sé dónde lo dejé. Azúcar. Muchísimas gracias, Silvia, porque lo que hemos pasado también con el azúcar no ha sido fácil. Pero bueno, todavía el azúcar a 400 pesos usted lo encuentra. La leche. Más azúcar. Más azúcar. Y también me estuvo enviando, Dios mío, déjame ponerle esto. Todo esto que ustedes ven aquí de pollo. Esto es pollo. Ustedes saben el asunto que tenemos con la corriente. Ya les digo, hoy hemos tenido corriente gran parte del día. Casi todo el día se ha ido por pequeños minutos, que lo que van a hacer es romper los artículos porque se va 5 minutos y a los 5 minutos vuelve a venir y así está 10 minutos y la vuelven a quitar y uno tiene que dejar las cosas desconectadas porque se va a quedar sin artículos y no son baratos de comprar. Bueno, todo esto es pollo. Hoy mismo voy a cocinar, a ver todo lo que puedo ahorrar y guardar y por supuesto tenerlo ahí en el refrigerador aprovechando que tenemos corriente. Bien, a ver, les decía que realmente pasamos unos días negros con el asunto de la leche y Ricardito. Porque a ver, amigos, ya cuando los niños llegan a los 7 años, pues bueno, ya uno sabe que les van a quitar la leche. Porque bueno, eso es una ley que hay en este país desde hace muchísimos años, porque cuando yo era niña, pues bueno, ya esto existía también. Y bueno, ya uno sabe que cuando llegan los 7 años, pues bueno, te quitan la leche. Pero amigos, el problema es que ya cuando los niños cumplen 2 años, ya esos niños no les toca leche prácticamente, para que ustedes puedan entender. Aquí viene leche en polvo para todos los niños hasta los 7 años. Aquí en mi bodega, no sé si en las demás vendrá leche en polvo, no sé qué tipo de leche vendrá, de vaca, no sé. Aquí viene leche en polvo. Entonces viene un tipo de leche en polvo de 0 a 1 año. Esos niños les toca un tipo de leche en polvo. A partir de 1 año y hasta los 2 años, a esos niños les toca otro tipo de leche en polvo. Y a partir de los 2 años y hasta los 6 años, les toca otra leche en polvo. Para mí, todos los niños son iguales. Para mí, es lo mismo un niño de 1 año que un niño de 3 años,
que un niño de 6 años, porque todos son niños. Unos están en el círculo infantil, otros están en la casa y otros van para la escuela y todos necesitan un buche de leche por la mañana para tomárselo, ya que ustedes saben que ni siquiera el pan está viniendo y que cuando viene en condiciones muy malas, con muy mal olor, incluso con gorgojos, con alas de cucaracha, con una peste horrible. A veces, ya les digo, usted guarda el pan de hoy para mañana y ya mañana ese pan tiene moho. Ese pan realmente no hay forma de comérselo sin contarles que se larga toda la textura. Realmente horrible. El pan realmente horrible. Y encima de eso, ya les digo, cuando los niños cumplen los 2 años, lo que les viene a la bodega, generalmente lo que viene son 6 bolsas de leche. Les explico. Las 6 bolsas de leche vienen siendo 3 kilogramos de leche al mes. Pero ya cuando cumplen los 2 años, a estos niños también les venía 3 kilogramos de leche, pero no. De hace un tiempo a esta parte solamente viene 1 kilogramo de leche en polvo al mes para los niños. A partir de 2 años y hasta los 6 años. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo viene esa leche en polvo? A mitad de mes, a final de mes o a principio de mes. Puede ser en cualquier momento. A veces un mes viene a principio y entonces el otro mes, en lugar de venir a principio, para uno poder más o menos tratar de acomodar, que no alcanza, pero bueno, no. A final de mes todavía no ha venido la leche. Por ejemplo, estamos a 25 y no ha venido una gota de leche para esos niños de 2 años. Yo me pregunto qué pasa por la cabeza de ellos. ¿Qué pueden pensar ellos? ¿Qué hace un padre o una madre para inventarle leche a sus hijos? Sobre todo, teniendo en cuenta que es que usted no puede ir a comprar leche a ningún lugar. Porque si al menos usted dijera, no viene la leche a la bodega, pero puedo ir al mercado, puedo salir a comprar la leche, que con lo que yo cobro me alcanza para comprarle la leche para el desayuno mío. Está bien. No importa que no venga a la bodega, pero es que no es así. No es así. Realmente lo que nosotros pasamos con Ricardito y la leche fue triste. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo que viene es 1 kilogramo de leche al mes, 1 kilogramo de leche al mes para los niños, pues este mes todavía no ha venido la leche. Entonces nosotros, como el mes anterior, también tuvo esos retrasos, pero bueno, nosotros ¿qué hicimos? Pues compramos leche, por supuesto, porque el hijo es tuyo, tú eres el encargado de buscar lo que le hace falta. Tú no puedes vivir esperando lo que viene a la bodega. Nosotros no nos sentamos, nos quedamos de brazos cruzados esperando que viniera la leche a la bodega. Nosotros salimos a comprar la leche. ¿Por qué? Porque realmente cuando se levantaba, lo primero que decía era lechita. Y antes de acostarse, lo último que quería era lechita. Y realmente, ¿cómo se le explica a un niño de 2 años que no hay lechita? Ustedes no se imaginan la cantidad de refresco de paquete que tuvo que tomar Ricardito. Muchas personas decían, ay, con lo malo que es el refresco, con lo dañino que es el refresco. Y nosotros conscientes de que era dañino, pero teníamos que dárselo. ¿Por qué? Vuelvo y les repito, nosotros compramos leche. Compramos leche en polvo porque salimos para el pueblo. Y el kilogramo de leche en polvo lo encontramos a 1.760 pesos un kilogramo de leche en polvo. Muchas personas que lo habían comprado ya nos dijeron, si no quieres gastar el dinero por gusto, no lo compres, que esa leche está malísima, ellos no se la van a tomar, pero aún así nosotros tuvimos que comprarla porque es que no había más ninguna. Y cuando llegamos aquí, pues bueno, realmente con muchísimo trabajo, porque la verdad era que la leche estaba malísima. Lográbamos que él se tomara un poquito, lográbamos que él se tomara buchitos de leche porque estaba mala la leche, pero bueno, hicimos el esfuerzo, como ya les dije, y él se tomaba su buchito de leche. Amigos, 1.760 pesos y 1 kilogramo de leche. ¿Y qué es 1 kilogramo de leche? Nada. ¿Qué es 1 kilogramo de leche? Nada. Pero cuando volvimos de nuevo, aún conscientes de que la leche estaba mala, a la semana siguiente, amigos, ya no quedaba leche. ¿Qué hicimos? Bueno, le dije a la niña mía, niña, vamos a comprar, aunque sea una lata de leche condensada, se la hacemos con agua caliente, se la desleímos, vamos a ver si le gusta. Bueno, se la compramos. 530 pesos una latica de leche condensada. No le gustaba la leche. No le gustaba la leche condensada. Él se la toma, sí, así, a cucharada. Pero hecha para tomársela, no le gusta la leche. Dinero gastado. No en vano porque, bueno, se lo tomaba a Dalson. Pero realmente fueron 530 pesos que no se tomó. Le compramos yogur.
Le compramos yogur porque nosotros buscamos alternativas. 300 pesos el litro de yogur. El litro de yogur de leche vaca. 300 pesos. Pero no es solo el yogur lleva azúcar. Y la libra de azúcar cuesta 400 pesos. Tenía que comprar el litro de yogur y tenía que comprar la libra de azúcar. Ya miren todo lo que se gasta. Y vayan ustedes anotando a ver si ustedes se creen que alguien con un salario normal aquí, con un salario medio de 3,000 pesos, puede comprar leche para sus niños. Comprando el pan a 200 pesos la barrita de pan. A ver si ustedes creen que alguien pueda meterle el pecho a un desayuno diario de pan y leche para sus niños. Pero bueno, como realmente el yogur llevaba mucho azúcar, sin contar que se nos echaba a perder el yogur, decidimos hablar con un muchacho que tenía una vaca y empezamos a comprar leche. Pudimos comprar leche 2 veces nada más. ¿Por qué? Porque este muchacho ordeñaba a la vaca por la tarde. Traíamos la leche rápidamente, la cocinábamos antes de dormir, le dábamos la leche. Sin corriente, ustedes saben que no tenemos corriente. Generalmente en las madrugadas nunca hay corriente. Y guardábamos la leche. Para el otro día por la mañana teníamos que hacerle refresco. Abrir un paquetico de refresco y hacerle refresco. ¿Por qué? Porque la leche se había cortado. Sencillamente así. Y así nos pasó 2 días seguidos. Comprando leche por gusto para que se tomara la leche esa noche y ya al día siguiente la leche estaba cortada. ¿Por qué? Porque no teníamos corriente. Porque no teníamos cómo conservar la leche. Entonces, encima de que no manden leche a la bodega, porque esos niños son niños, no son perros, encima de que no mandan leche a la bodega, encima de que no mandan azúcar para uno poder coger unos mangos, aunque sea, y hacerles un jugo, encima de eso, la gota de leche que tú compras, la gota de yogur que tú logras comprar para ellos, aunque sea que son niños, también se les echa a perder. ¿Por qué? Porque no hay corriente. Así de sencilla. A mí aquello me tenía de molesta lo que ustedes no se pueden imaginar. Y yo me contenía y no hacía un video hablando de este tema. ¿Saben por qué? Porque yo sabía que si yo me plantaba aquí y hacía un video y decía, Ricardito no tiene leche, hemos tenido que salir a buscarle, a comprarle y no la hemos encontrado porque se le está echando a perder la leche a Ricardito, estoy segura que más de una persona me iba a brindar su mano. Estoy segura que muchísimas personas me iban a decir cómo puedo ayudarte y rápidamente me iban a mandar leche para Ricardito. Como ustedes pueden ver, por lo menos las chicas de mi grupo de WhatsApp siempre me han ayudado muchísimo con el asunto de la leche y del azúcar y de la harina y del arroz y de todo. Ellas me han ayudado muchísimo con todo. Entonces yo sabía que si yo hacía un video diciendo que Ricardito no tenía, muchísimos me iban a decir, dime cómo puedo ayudarte, ¿por qué no lo dijiste antes? Vamos a mandarle leche a Ricardito, a dar eso, y me iban a ayudar. Pero muchísimos también iban a estar diciendo, ahí está Yaimi pidiendo leche, diciendo que su niño no tiene leche para que le manden leche. La responsabilidad es de ella. La madre es ella, quien tiene que buscarle las cosas al niño es ella y no pararse a estar haciendo un video y pidiéndole leche a sus suscriptores. Y como por supuesto tenían razón, porque las madres somos nosotros, las que tenemos que crear las comodidades y las condiciones para tener los niños somos nosotros, pues realmente a mí no me pareció el momento adecuado pararme aquí a hacer un video y decir Ricardito no tiene leche, hablando molesta como yo estaba. Entonces yo esperé ya que Ricardito tuviera su leche, para que después no dijera porque ya ahí me está pidiendo leche. No, por eso yo esperé hasta que ya él tuviera su leche, que tuviera su lechita aquí asegurada y garantizada para yo poder hablar, porque resulta que en este país el único niño que existe no es Ricardito, que hay muchísimos niños y todos los niños a partir de que cumplen los 2 años, esos niños son tirados a la página del olvido. Esos niños no tienen un buche de leche que tomarse. Esos niños se levantan, sobre todo los que están en la escuela, y se van para la escuela sin tomar nada, porque ya les digo, es que si al menos hubiera azúcar para hacerles un jugo de mango, está bien. Pero es que ni eso, Dios, qué escándalo. Ni siquiera eso, amigos, ni siquiera les podías hacer un jugo de mango. ¿Por qué mango? No, el mango no es problema. Yo, gracias a Dios, tengo muchísimas matas de mango aquí. ¿Y con qué se los iba a hacer? Ustedes se creen que yo todos los días podía ir para el pueblo a comprar 1 kilogramo de azúcar en 1,000 pesos o 1 libra de azúcar para hacer un jugo para 2 días. De corazón yo no podía.
De corazón yo no podía y la verdad estaba molesta. Y ya les digo, alternativas buscamos. Compramos leche de vaca, compramos yogur, compramos leche condensada, compramos leche en polvo, tratamos de solucionar el problema de todas las maneras. Pero es que realmente no hay quien pueda con eso. Con eso no hay quien pueda. Y estoy seguro que en mi situación se vieron muchas madres que le tienen que estar dando a sus niños un buchito de refresco por la mañana. ¿Y todo por qué? Porque ya que a la vez que los niños cumplen los 2 años, lo mismo da que le manden su kilogramo de leche a principio del mes, que a mediación del mes, que al final de mes. Y aquí los niños no importa si toman leche o si no toman leche, no importa si desayunan o no desayunan. Y realmente yo estoy porque el hecho de que ya yo tenga leche para mi niño no significa que a mí se me haya quitado esa molestia, solo que esperé hasta tener leche para que después las personas no dijeran no, porque ella ahí me está pidiendo leche, porque ella está haciendo ese video molesta para que le estén mandando leche, para que la gente sepa que ella no tiene leche y le estén mandando leche. No, por eso yo esperé, yo resolví de la forma que yo entendí que tenía que resolver, y cuando hubo que darle refresco, pues con el dolor de nuestra alma le dimos el refresco, porque no teníamos más, porque es que no podíamos, porque es que se acabó la leche en polvo en el pueblo, que estaba intomable, pero se acabó y no pudimos comprarle de ninguna otra manera. Y leche condensada no quiso, y la leche de vaca se le cortaba, nada más tomaba por la noche, al otro día por la mañana no tenía. Nosotros sí buscamos soluciones, buscamos tratar de que él tuviera su buchito de leche. Desgraciadamente tampoco podíamos contar con la corriente para conservarle el poquito de leche que se le compraba. Pero ya le digo, como en mi caso, muchísimos niños más. Aquí los niños, ya les digo, esto aquí es sálvese quien pueda. Yo no entiendo, realmente, yo no sé, ya les digo, yo no sé. Es que no sé qué decirles porque yo estoy sin palabras. Ustedes no tienen idea de todo el tiempo que yo llevé, de todo este mes como yo me lo eché tragando, sin hacer el video, sin decir nada, sencillamente para que no pensaran que yo lo estaba diciendo, pidiendo. Ustedes no se imaginan lo que yo pasé, pero gracias a Dios y gracias a estas amigas que me enviaron la leche, pues bueno, sí, ya puedo decirlo, porque como ya les dije, en la situación de nosotros estoy segura que se vieron muchísimas, con lo dañino que según es las personas, ya les digo, yo realmente sí tomo refresco de paquetico y nunca he tenido problemas, pero bueno, según dicen es bastante dañino, sobre todo para los niños, y hubo que dárselo. Y como yo, desgraciadamente, muchas más. Y aquí en el campo todavía tenemos la suerte de que muchos hombres tienen vacas y ordeñan vacas, y cualquiera te resuelve un poquito y puedes comprar, que no quedan muchas vacas porque todas se han perdido, todas se las han robado. Pero bueno, todavía que en el campo se puede resolver algo. Y en el pueblo, esos niños del pueblo, ¿qué toman? ¿Qué toman esos niños del pueblo? Entonces, amigos, realmente eso era lo que me tenía molesta, eso me tenía un nudo aquí en la garganta, loca por soltarlo. Ya les digo, estaba esperando tener leche, esperando que ya Ricardito tuviera leche, para que cuando yo hiciera el video y dijera esto que yo acabo de decir, las personas no dijeran no porque ella lo dijo, para que le manden leche a Ricardito. No, gracias a Dios Ricardito tiene leche. Ya Ricardito tiene leche, por eso lo puedo decir. Porque la leche sigue sin venir. Estamos a 25 y la leche sigue sin venir. Lo que significa que ya la leche quizás venga a 26, 27, 28. No sé, un mes entero, esas criaturas sin tomarse un buchito de leche. Y ya les digo, para mí no hay ninguna diferencia. Sin embargo, algo que quería aclarar. Para los niños de las otras edades, hasta los 2 años, para esos niños sí ha venido leche. El problema es de 2 años en adelante, porque ya esos son los que no son niños, ¿entiendes? De 2 años en adelante, esos son los que no son niños. Yo realmente no veo diferencia entre un niño y otro. Pero bueno, incluso fíjense que para los niños de 1 año a 2 años, vino leche, que vinieron hasta 6 bolsas de leche adicionales. Me estuvo diciendo una mamá que vinieron 6 bolsas de leche, porque las 6 bolsas de leche vienen divididas en 500 gramos cada bolsa. Por eso es que les digo que son 3 kilogramos al mes. Entonces vinieron las 6 bolsas que le tocan, o sea, los 3 kilogramos, más 6 bolsas más de donación, creo que les dieron a esos niños de 1 a 2 años.
Entonces, para los de 2 años en adelante, para esos niños no hay leche, para esos niños no ha venido leche, porque ya les digo, esos niños no son niños. Esos niños no son niños y a nadie le importa y eso sálvese quien pueda. Yo realmente, ya les digo, no sé, no entiendo. No entiendo. Vaya, la verdad es que yo creo que deberían tener un poquito más de conciencia y de consideración con esos niños, porque esos son niños también. Esos son niños también. Esos no nacieron por el tubo escape de una guagua ni nada de eso. Son niños también que tienen tanto derecho como los demás niños. Cosas que aquí, por lo visto, se han perdido. Se ha perdido el derecho de los niños a tomarse un buchito de leche por la mañana, a comerse un pancito en el desayuno. Eso se perdió. Y bueno, amigos, ya el videito que veo que se me ha extendido bastante, voy a estarlo terminando. Encantada como siempre de haber compartido con ustedes este ratito. Agradecida con esta suscriptora que me envió estas bolsas de leche con Silvia, el azúcar, el pollo, el huevo. Silvia, muchísimas gracias. Hubo otra suscriptora también cuyo nombre no voy a mencionar, que hace 2 días también me estuvo enviando huevos, me estuvo enviando también un pomo de aceite, me envió una bolsa de leche y una bolsa de azúcar. Y realmente, amiga, ni el video pude hacer. ¿Por qué? Porque apenas llegó, Ricardito se abrazó a la leche y al azúcar y no había quien se la quitara. Entonces tuve que abrir la bolsa de leche, tuve que abrir la bolsa de azúcar y tuve que hacerle. Y ya realmente la bolsa estaba abierta y dije, bueno, pues no voy a hacer video ninguno con esto que ya así abierto, pero por supuesto que te estoy muy agradecida a ti también por haber enviado esa comprita también que me dijo ella, Jaime, no es mucho, pero espero que te ayude y te resuelva algo. Muchísimas gracias, amiga, porque por supuesto que sí me ayudó y me resolvió muchísimo. Ya te digo, cuando llegó tu compra, estábamos nosotros aquí sin una gota de leche para Ricardito, sin una gota de azúcar, y él le dio una alegría a la que tú no te puedes imaginar. Así que muchísimas gracias, amiga, también a ti. Muchísimas gracias a Silvia, muchísimas gracias a todos ustedes que siempre me están viendo y que me están apoyando. Y nos vemos en un próximo video para seguir compartiendo con ustedes momentos de mi día a día.